Muy buen día con todos. Mi nombre es Michelle y represento al equipo número 2. Nuestro tema se centra en afectación psicológica de la victimización criminal, para lo cual procederemos a tomar un caso y analizarlo a profundidad por cada uno de los miembros de este equipo. Para ello empezaré brindándoles un resumen general sobre cómo sucedió este caso para entrar en contexto. Este caso ocurrió en septiembre del año 2016, donde nuestros autores, Hugo Chamorro y Anita Vinuesa, cuyos nombres han sido modificados para proteger su identidad, tenían una relación amorosa. Producto de esta, tienen una hija de 7 años. Sin embargo, esta relación culminó y en este tiempo, en septiembre del año 2016, empezaron a retomarla. Sin embargo, el señor Hugo presentaba conductas bastante controladoras hacia su pareja. El día del evento, del suceso, sucedió que Anita Vinuesa salió con sus compañeros de trabajo para celebrar un logro, donde el señor Hugo procedió a llamarla reiteradas veces para conseguir la información del lugar donde se encontraba. Cuando lo hizo, procedió a ir a este lugar y ofrecerse a llevar a cada uno de sus domicilios a los compañeros con quienes se encontraba Anita. Una vez que estuvo a solas con su pareja, procedió a comprar más alcohol y convencerla de que lo consuma. Sin embargo, Anita vio que con excusa de que él se encontraba manejando, no consumía el alcohol, a lo que ella le pedía reiteradas veces que la lleve a su domicilio y él se negaba. Una vez donde ya existió confrontación, empezaron a intensificarse estas discusiones, a haber abuso psicológico, abuso verbal, insultos, y procedió ya a haber violencia física, donde el señor Hugo agredió a Anita e incluso se subió encima de ella, procediendo a morderle el labio inferior y arrancarle un pedazo. Ella forcejeaba e intentaba huir, y el señor Hugo, debido a su fuerza física, no lo permitía. La llevó al domicilio, a su domicilio donde vivía solo, y procedió a abusar sexualmente de ella mientras la golpeaba y abusaba de otras formas. Una vez que ya fueron las 10 de la mañana del siguiente día, Anita lo convenció para que la llevara al hospital. Ella pensaba que iba a morir desangrada. Él accedió, sin embargo, la amenazaba con que no vaya a decir a nadie lo que había ocurrido. La acompañó constantemente a ser revisada y la había amenazado con asesinarla o incluso hacerle daño a su hija. Anita tenía bastante miedo, pasó todo este proceso de la curación de su labio en silencio. El señor Hugo había contado su versión donde explicaba que habían sido víctimas de un robo. Sin embargo, 4 meses después, Anita encontró la fuerza y procedió a poner la denuncia, explicando que anteriormente no se sentía en la capacidad, en primer lugar debido a las amenazas constantes del señor Hugo, y también debido a que para seguir el proceso de la denuncia debe tener una fuerza emocional, ya que ella expresó que en el proceso debe contar una y otra vez estos eventos que habían resultado bastante traumáticos para ella. Ahora procederemos a darle la palabra a María José, quien nos va a comentar un poco sobre cuál fue la afectación psicológica, los factores de vulnerabilidad y de protección frente a la víctima en el caso que acabo de contarles. Vamos a darle la palabra a María José. Muy buenos días con todos los presentes. Ahora voy a proceder a responder las preguntas planteadas por mi compañera Michelle sobre la afectación psicológica, los factores de vulnerabilidad y protección ante la victimización del caso presentado. En cuanto a los factores de vulnerabilidad, es importante mencionar que hemos escogido los factores que se han encontrado en el examen psicológico que se hizo mediante la valoración a la víctima, efectuada el 20 de enero en la unidad de atención en peritaje integral, realizado por el psicólogo clínico Juan José Armas. Este peritaje que se realizó se lo hizo por el presunto delito de violación. Bien, en la entrevista
se pudo evidenciar varias secuelas psicológicas al haber sido víctima de agresiones físicas, verbales, sexuales, psicológicas, que se evidencia una afectación grave. Dichas agresiones y secuelas son factores de vulnerabilidad que predisponen a la presunta víctima. Como podemos ver en el caso presentado, la última agresión que la víctima recibió fue la más grave. Sin embargo, la víctima sí manifiesta que antes de ello hubo varias agresiones, tanto físicas, verbales, con su pareja. En la adaptación española del inventario clínico Mutexian de Millon, se ve que la persona, la víctima, tiende a despreciarse y a devaluarse. En este caso puntúa 81 puntos de 81 de 75, que es el límite en cuanto a la escala de devaluación, lo cual predispone esto a la víctima a devaluarse no solamente de manera personal, sino que con otras personas también. En cuanto a dependencia al alcohol, en la escala B, la víctima puntúa 75, lo que corresponde a un indicador moderado. Y durante la entrevista realizada, la víctima había manifestado un consumo de alcohol frecuente, semanal o quincenal. En la escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja, la víctima puntúa 44 puntos de 48, lo cual corresponde a una valoración de riesgo de violencia grave. En la entrevista y en las conclusiones de esta, la señora procede de una familia de origen aparentemente funcional. Sin embargo, hay antecedentes de consumo problemático de alcohol por parte del padre, lo cual es un factor de vulnerabilidad importante que se debe tomar en cuenta, ya que la víctima en ese entonces vivía con sus padres. La falta evidente de solvencia económica en el hogar de la presunta víctima se convierte en un factor de vulnerabilidad. Es importante mencionar que en la entrevista la víctima manifestó que ella recibía un mensual y su padre también, pero todo el mensual iba dirigido a pagar deudas del hogar, en cuanto que no quedaba dinero o no le permitía una buena solvencia económica para sustentar los gastos importantes de su hija, lo cual predispone a la víctima, ya que se evidencia una dependencia económica de parte del agresor, ya que era el padre de la hija y quien le ayudaba con los gastos de la misma. En la entrevista también se puede evidenciar como otros factores de vulnerabilidad se encuentra el posible consumo y tráfico de drogas de su expareja, que en este caso es el presunto agresor. Y también violencia intrafamiliar, según las narraciones de la víctima, como ya les mencioné anteriormente. La última agresión por la cual la víctima está denunciando, no fue la única agresión que ella recibió por parte de su pareja, sino que ya había antecedentes, lo cual esos antecedentes predisponen a la víctima, ¿no? Asimismo, en la entrevista que manifestó que en ese entonces se encontraba viviendo en la casa de su madre, como ya les había mencionado, y que el hogar es funcional, pero incompleto, ya que los padres eran separados. En cuanto a factores de protección, en el test de Mayo del CONADIS 2009, se obtiene 37 puntos de 38. Por lo tanto, esto representa que no existe un deterioro cognitivo en la víctima. Eso quiere decir que este es un factor de protección, ya que, como nosotros sabemos, las personas que tienen y presentan un deterioro cognitivo, evidentemente son personas que presentan más predisposición a ser víctimas de varios tipos de violencia. Pero en este caso, este factor es de protección, ya que la víctima no presenta deterioro cognitivo. Sin embargo, puede tomar este factor de protección como un punto fuerte a su favor para poder continuar con los tratamientos debidos y con todos los procesos judiciales debidos. En adaptación española del inventario clínico multiaxial de Millon, también presenta 4 escalas de validación del test. La señora presunta víctima en la subescala de sinceridad es bastante sincera en sus respuestas, según lo que manifiesta el examen psicológico. Puntúa 99 puntos entre 35 y 178, que es el parámetro de normalidad. Esta parte es importante, ya que
se pudo apreciar mediante el test que la señora no estaba mintiendo en cuanto a las versiones que ella daba de la agresión que ella estaba recibiendo, lo cual que este test valida todo lo que ella dijo, lo cual le convierte en un factor de protección y especialmente de protección a las versiones que ella dio de las diferentes agresiones que ella recibió y especialmente de la última que fue la más fuerte. En la entrevista y las conclusiones de la entrevista, la señora manifiesta que ha tenido un proceso evolutivo normal, que no ha presentado ningún tipo de anomalía desde su nacimiento hasta la presente fecha, tanto fisiológicamente como cognitivamente, lo cual esto es un factor de protección para ella. En la entrevista con la trabajadora social Miriam Niño, manifestó que en ese entonces la posible víctima, la víctima, trabajaba en una agencia de viajes, lo cual es un factor importante de protección, ya que la persona se encuentra en la capacidad de ejercer un empleo que le sirve de sustento tanto a ella como a su hija. Y bien, ahora en cuanto a las reacciones psicopatológicas y tipos de reacciones psicopatológicas postraumáticas de menores de edad por delito, violentos y habituales, en este caso es importante mencionar que la hija de los involucrados no se evidencia exámenes psicológicos ni físicos a la niña, lo cual considero que fue una falencia en el caso, ya que era hija de una víctima y era obvio o evidente que la niña también estaba teniendo problemas tanto conductuales y emocionales. Y eso se puede evidenciar un poco en la entrevista realizada con el psicólogo clínico a la madre, en este caso la víctima, ¿no? Eh, y esta supo manifestar que se encontraba en el subcentro de salud de Caranqui recibiendo atención psicológica, terapia psicológica, y que su hija menor de edad estaba mostrando problemas de conducta. Y en la versión libre y voluntaria de la psicóloga clínica Daisy del Carmen Encalada, manifestó que ella atendía a la niña de los involucrados aproximadamente unos 7 años, quien asistió, de hecho, por recomendación del rector de la escuela, en donde ella estaba educándose. El rector de dicha escuela solicitó la valoración emocional para poder ayudar en la parte académica, ya que estaba manifestando problemas de aprendizaje. En esta versión de la psicóloga, eh, manifiesta que aplicó el test proyectivo de CAT, en donde se evidenció la ausencia del padre y la necesidad del mismo. Sin embargo, como les decía, no hay la suficiente evidencia como para poder explicar precisamente las reacciones psicopatológicas o tipos de reacciones que la niña menor de edad pudo haber manifestado. Sin embargo, se puede ver con un poco de la evidencia que existe que la niña evidentemente estaba presentando problemas de conducta y obviamente problemas de aprendizaje en su centro educativo. Y esa es esas son una de las reacciones psicopatológicas que los menores usualmente presentan tras haber sido víctima o presenciado algún tipo de violencia, tanto verbal, psicológica, sexual, etcétera. Sin embargo, es importante mencionar que según los tipos de violencia y según la gravedad y según por parte de quién esté recibiendo las agresiones, se ven las diferentes reacciones psicopatológicas. Pero no contamos con la información suficiente como para poder explicar exactamente qué reacciones tuvo la niña en el caso presentado. Ya, y eso es todo en cuanto a las preguntas que me manifestó Michelle. Y con ello doy paso a mi compañera que les va a explicar otro tipo de reacciones en cuanto a la víctima. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu explicación. Fue bastante clara y concisa. Ahora vamos a proceder con nuestra compañera Paola, quien nos va a contar sobre cuáles son las reacciones psicopatológicas y la sintomatología que presenta la víctima de este caso. Te damos la palabra, Pau. Respondiendo a mi compañera,
En una valoración psicológica que se realizó a la víctima, se puede observar que la víctima denota una actitud introvertida junto con la habilidad emocional, acompañada de tristeza, dolor, ansiedad y miedo. Es una persona susceptible, sin motivación laboral. También ha tomado un distanciamiento, ya que igual presenta problemas de relaciones interpersonales y problemas de roles maternales. A esto se le suman los sentimientos de indefensión, la baja autoestima que tiene y el rechazo hacia su cuerpo. También se pudo observar el insomnio y las pesadillas. Dentro del análisis forense, en una triangulación que se hizo en torno al marco teórico, la entrevista y la evaluación clínica, se puede observar que la víctima presenta una sintomatología de sentimientos negativos, la pérdida progresiva de confianza personal, esta como consecuencia de los sentimientos de indefensión, la desesperanza que tiene y la disminución de la autoestima. También ha tomado tendencia al aislamiento y toda esta sintomatología está identificada en la entrevista forense con el reactivo psicológico LSB-50. Esta sintomatología mencionada anteriormente hace referencia a que la víctima presenta un trastorno de estrés postraumático acompañado de un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y un estado deprimido. En esta evaluación también se pudo evidenciar que la víctima tiene una afectación cognitiva y a su vez conductual, las cuales influyen en el ámbito personal, familiar y social. Esta es una causa en la cual hace énfasis en todo su cumplimiento de las actividades cotidianas. Ella no puede realizarlas de la forma en la que solía hacerlas. En este caso también es importante mencionar que existe una posible violencia sistemática por parte de su expareja, ya que usa como medio a su hija, la misma que la utiliza como un instrumento de castigo hacia la presunta víctima, realizando así acusaciones falsas. Esto también se pudo evidenciar que existe una necesidad económica por parte de su pareja para gastos de su hija. Muchas gracias, Pau, por tu intervención. Fue bastante enriquecedora. Ahora, recordemos que las investigaciones en este caso fueron bastante exhaustivas. Por ello surge la duda de cuáles son las diferencias y semejanzas de las partes que estructuran los informes periciales psicológicos y de haber existido otros informes psicológicos. Además de cuáles serían estas mismas semejanzas y diferencias en el caso de informes periciales de otras especialidades. Para ello tenemos a Pablo, quien nos va a responder y aclarar este interrogante. Sí, Mishu, muchas gracias por darme la oportunidad de responder. Ahora, en cuanto a las diferencias y semejanzas de las partes que estructuran entre los informes periciales psicológicos y en el caso de existir otros informes psicológicos, en el estudio de este caso solo se cuenta con referencias del informe psicológico de la víctima, más no del agresor, ya que para dictar sentencia contra el presunto autor de los delitos mencionados en este caso, se tomó en cuenta lo que es el testimonio anticipado de la víctima, en donde a través de este se procedió a establecer los nexos causales y recolectar pruebas que son materia de los delitos atribuidos al presunto agresor. Además, se realiza la evaluación psicológica a la víctima 5 meses después de suscitado el presunto hecho de violación y agresión física y psicológica que refiere la víctima. Además, la presunta víctima no realizaba la denuncia por temor a represalias contra ella o su hija. En este sentido, el informe psicológico que es realizado por el psicólogo Juan José Flores de la Fiscalía de Imbabura cuenta con lo que es los datos generales, y el informe cuenta con los datos que solicita quien solicita la valoración psicológica, y también se refiere en qué etapa está el proceso legal. Además cuenta con el nombre del profesional que realiza la evaluación psicológica a la presunta víctima. En los datos de identificación se cuenta con todos los datos de identificación de la presunta víctima,
y se detalla el tiempo empleado para la valoración psicológica, lo que es algo importante. El objeto de la pericia, la valoración se realiza tras la solicitud del fiscal de violencia de género número 2, tras la denuncia suscrita por la presunta víctima. La metodología que es aplicada en este informe se detalla con fundamentación teórica los instrumentos usados para la valoración psicológica de la víctima, entre los cuales destacamos la entrevista forense y la aplicación de reactivos psicológicos, y la entrevista se realiza en base a los protocolos establecidos por el MSP y la Fiscalía. En los resultados, tras la aplicación de los instrumentos para la valoración psicológica, se obtienen resultados que permiten determinar en qué entorno familiar se desarrolló la presunta víctima, y por medio de los reactivos se tuvo una impresión clínica de las áreas cognitiva, afectiva y conductual tras el supuesto hecho de violación y agresión sufrido por la presunta víctima. En el análisis forense, tras el análisis forense se determina que la presunta víctima presenta secuelas y alteración a nivel psicológico luego del supuesto hecho de violencia suscitado en su contra y propiciado por su ex conviviente, pareja y padre de la presunta víctima, padre de la hija de la presunta víctima, quien es producto de la relación con el presunto agresor. Además, tras la evaluación en la presunta víctima es evidente la presencia de un trastorno de ansiedad estrechamente relacionado con el estrés postraumático como sintomatología de depresión. Además, en las conclusiones se obtiene un perfil psicológico de la presunta víctima, el cual brinda o da a conocer la percepción de la situación que atraviesa luego de iniciar el proceso legal de investigación tras el supuesto hecho de violencia y agresión denunciado. En el pronóstico también se refiere que se desconoce el rumbo que tomará la investigación luego de realizada la evaluación psicológica, es decir, que es desconocido e incierto. Las recomendaciones, se recomienda tras la evaluación psicológica, el psicólogo recomienda el precautelar el bienestar, la integridad tanto física como psicológica de quienes han sido víctimas de violencia y agresión. Además, es imprescindible, razón por la cual se recomienda continuar con los procesos de evaluación de la hija de la presunta víctima como del presunto agresor, así como también proteger a la presunta víctima del riesgo de violencia grave en el que se encuentra. Aquí, por otro lado, lo que tenemos es las diferencias y semejanzas entre informes periciales de otras especializaciones con los informes periciales psicológicos. En este punto, el informe pericial psicológico, como mencioné, solo tenemos el de la víctima, ¿no? Y aquí podemos diferenciar con el informe del peritaje del entorno social de la víctima, asimismo, que el estado anímico de la víctima está asociado con ansiedad y depresión. Y aquí una semejanza es que durante la realización de la experticia se determina que la situación de la vida de la usuaria se ha visto atentada frecuentemente en su integridad física, psicológica, moral y sexual por los malos tratos propinados por su ex conviviente y padre de su hija. Entonces vemos que todo este maltrato y esta agresión que ha sufrido entonces se refleja en el estado anímico que está asociado con depresión y ansiedad que ha sido diagnosticado luego de la evaluación psicológica. Además tenemos que el entorno familiar y los problemas asociados al entorno familiar y el diagnóstico de presencia de lesiones psicológicas con afectación cognitiva, afectiva y conductual que causa malestar significativo en el cumplimiento de sus actividades diarias. Entonces estas son las conclusiones que se pueden sacar del informe pericial psicológico, y esto guarda relación con lo que la usuaria manifiesta, que en el tiempo de convivencia con su expareja la relación fue conflictiva, con agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de su ex conviviente, y la violencia en la pareja acrecentó luego de salir de la vivienda de los padres del presunto agresor. Entonces, luego de todas estas situaciones, vemos que sí, todas las semejanzas están aquí en el diagnóstico de la presencia de lesiones psicológicas tras la agresión propinada por el presunto agresor. Aquí en la tabla se puede observar que el informe pericial psicológico constituye una prueba de que la presunta víctima ha sufrido agresiones por parte del presunto agresor, las cuales le han producido secuelas a nivel cognitivo, afectivo y conductual. Y esta información se corrobora con la experticia a nivel del entorno social de la víctima, en la cual se evidencia miedo de sufrir otro tipo de agresión por su ex conviviente y padre de su hija. Y por último tenemos las diferencias entre el informe pericial psicológico de la víctima con el informe del peritaje del entorno social.
Y aquí las diferencias básicamente son en la forma, ¿no? En la estructura de la evaluación psicológica va encaminada hacia la determinación de la afectación psicológica individual en la presunta víctima, en tanto que el informe psicosocial va dirigido a comprender el entorno social de la presunta víctima, es decir, la realidad socioeconómica, cómo vive, la vivienda, con quién vive, si la relación familiar y todas estas situaciones que están relacionadas con este aspecto. Entonces, el informe de pericia psicológico es una evaluación clínica a nivel cognitivo, también lo que se puede identificar rasgos de personalidad y entidades clínicas como los trastornos o secuelas que se generan luego de la agresión. Y también tenemos el diagnóstico clínico de afectación psicológica. Y en tanto que el informe del peritaje del entorno social, tenemos la evaluación psicosocial, y también es una evaluación del entorno social de la presunta víctima, como ya mencioné, es el círculo familiar, como es la realidad socioeconómica, la vivienda y si es que puede adquirir todos los productos para suplir sus necesidades y asimismo conseguir trabajo y estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora, para complementar esta información, vamos a ir con Julio, quien nos va a explicar cómo se usa y de qué manera influye la información producto del análisis colateral con contenido de los informes periciales psicológicos. En este momento vamos a analizar la información colateral con el contenido de los informes periciales psicológicos, cómo se usa esta información en la pericia psicológica y de qué manera influye el uso o no y el cómo. Para entender lo que es una información colateral, prácticamente vendría a ser toda aquella información que no nos otorgue la persona, la víctima, ¿sí? Por ejemplo, los demás informes periciales, el informe policial, por ejemplo, entrevistas a la madre, toda esa situación no es una información directa, esa vendría a ser una información colateral, de segunda mano podríamos decir, porque no estamos viendo que la persona, la víctima, nos está explicando eso, nos está contando, así que toda esa información es colateral. Bien, una vez entendido eso, vamos a realizar el análisis del informe psicológico a la víctima. En primer lugar, tenemos que entender que es individual. Este no es que se acerca a la entrevista o al análisis pericial psicológico con su madre o con alguna persona y ella es quien me corrobora toda la información que me está dando la víctima. Pues no, no es así, esta es información individual y solo necesito que esté la persona que va a ser entrevistada. Como todos tenemos claro, todos estos informes periciales tienen un objetivo y el objetivo es determinar cuál es el daño que tiene la persona con respecto a la situación que sucedió, o si es que este daño ya es de esa persona, ya son el resultado de las acciones por lo que le está tomando acciones penales, o más bien vendría a ser un daño que es mucho más anterior y que no tiene prácticamente nada que ver. Bueno, por eso tenemos que separar lo que es el psicólogo perito de un psicólogo. Es claro que necesitamos sentir empatía en ambos casos, tanto el psicólogo como el psicólogo perito, pero sin embargo debemos tener en cuenta que el psicólogo perito debe tener un cierto límite. ¿Por qué? Porque vamos a entablar una relación empática que tal vez puede llegar a sesgar nuestro informe pericial psicológico. Bien, el uso de la información colateral tiene un uso secundario, porque nos va a ayudar a encuadrar la entrevista, es decir, a darnos una idea de qué es lo que pasó, de esto es lo que sucedió con la víctima, para nosotros poder tener una idea de cómo vamos a ir dirigiendo nuestra entrevista. Y con el objetivo primordial de no causar más daño psicológico a la persona, no revictimizar, no caer en la revictimización. Nos va a ayudar a evaluar personalidad. Para evaluar personalidad no necesitamos ningún tipo de información que no sea la que esa persona nos está dando. No necesito saber lo que me dice la mamá, ni lo que me dice el informe pericial, ni lo que me dice el papá, ni el vecino, ni el amigo. Para evaluar personalidad nosotros tenemos que usar solo la información directa. Bueno, la información colateral nos puede provocar cierto sesgo. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta solo las opiniones de la madre, nos va a decir, no, si mi hija ha pasado llorando, se siente triste, pero nos va a dar una idea así, o sea, de que tal vez la afectación que está sufriendo la persona no es tan complicada, porque para la madre, según los ojos de ella, según su manera de percibir el mundo, pues la hija no está sufriendo mucho. O sea, si
cierto daño, pero no mucho, pero sí al momento. Entonces nosotros vamos a decir, entonces no es que ella no pueda realizar todas sus actividades diarias, que sí se sentirá triste, pero las realiza. Puede que esto no sea real y nos va a dar ya un sesgo de sí. Puede que la afectación realmente sea demasiado grande, pero la víctima simplemente está enmascarando. Por eso es necesario que la información colateral se la deje a un lado, a menos de que se use como le expliqué anteriormente, un uso secundario. De igual manera, el peritaje del entorno familiar. Es claro que el entorno familiar y su estilo de crianza nos va a dar ciertas características o rasgos de personalidad que pueden ser problemáticos. Sí, pero nosotros no estamos analizando los rasgos problemáticos de personalidad ni nada por el estilo. Nosotros estamos analizando específicamente los daños psicológicos, emocionales causados por el suceso por el cual se está siguiendo el proceso judicial. ¿Sí? Por eso que en el formato pericial psicológico nosotros no tenemos no se toma en cuenta este tipo de información, ni la información colateral, ni nada. Si nosotros necesitamos algo mismo, la tenemos que obtener de la persona que está siendo entrevistada. Muy bien, muchas gracias. Esta información nos puede resultar un poquito confusa. Para ello tenemos a Steffi, quien nos va a aclarar sobre el contenido que hemos ido analizando y se va a centrar en algunas de las conclusiones en base a estos contenidos. En el análisis forense se habla acerca del daño psíquico en víctimas de delitos violentos. En este caso, que al momento de realizar la triangulación con los demás resultados obtenemos una sintomatología comparada a un trastorno de estrés postraumático. Como refiere en el Manual de Diagnóstico CIE 10, el trastorno de estrés postraumático surge como una respuesta tardía a un acontecimiento estresante que puede ser de duración breve o prolongada, de una naturaleza excepcionalmente amenazante que causaría por sí mismo un malestar generalizado en casi cualquier persona. En este caso, la situación traumática sería la violencia sexual descrita por la entrevistada. En el análisis se describe que la víctima presenta una sintomatología de vergüenza, culpa, ira, preocupación constante por el trauma con tendencia a flashback. Además que muestra miedo a vivir en un mundo peligroso, trata de evitar cualquier tipo de relación interpersonal por el temor a que suceda lo mismo y es muy irritable. Toda esta sintomatología concuerda con las características diagnósticas de un trastorno de estrés postraumático. Como verificador de lo anterior, tenemos los resultados de los diferentes reactivos como la escala de gravedad de síntomas de trastorno de estrés postraumático, en el cual arroja resultados notorios. Por otro lado, también se encuentra una sintomatología de ansiedad relacionada con el estrés postraumático. Los resultados obtenidos son mediante el reactivo PAI. Podemos asumir que esta sintomatología ansiosa es un resultado subsecuente del trastorno de estrés postraumático, ya que los problemas de sueño, irritabilidad e ira pueden ocasionar sensaciones de ansiedad. Según el Manual de Diagnóstico CIE 10, la ansiedad se presenta como nerviosismo, tensión muscular y a menudo manifiesta temor a padecer una enfermedad o un accidente. Esto se ve reflejado en la entrevistada con el miedo que tiene a vivir en un mundo peligroso. La depresión, de igual manera que en la ansiedad, se presenta con sintomatología de labilidad emocional, pérdida de la autoestima y las ideas de autodesprecio o culpa que ella tiene. También son comunes las ideas o actos suicidas y suelen estar presentes unos cuantos síntomas somáticos. Este es también un resultado subsecuente del trastorno de estrés postraumático. Debemos tomar en cuenta que el trastorno de estrés postraumático altera la vida de la persona que lo padece, tanto en los aspectos laborales, personales e incluso de la salud. Es por esto que es muy posible que si este trastorno no es tratado a tiempo y de una manera eficaz, puede llegar a ocasionar otro tipo de problemas, como puede ser un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o incluso un trastorno mixto ansioso-depresivo. En este caso podemos observar que la entrevistada ya posee cierta sintomatología de ansiedad y depresión y que incluso se puede evidenciar en los reactivos aplicados. Es por esto que nos permitimos decir que es muy probable que se haya desarrollado
los trastornos anteriormente mencionados. Como mencionamos anteriormente, en la parte de conclusiones e informe pericial se explica que posee un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y episodio deprimido y estrés postraumático, resultado con el cual estamos de acuerdo, ya que se puede determinar que toda la sintomatología se relaciona con la parte teórica. Les agradezco a todos sus aportes, son muy beneficiosos para el análisis de este caso. Para ir concluyendo, tenemos ahora a Dayana, quien nos va a hablar sobre la resolución que se dio en este caso y todos los elementos que han influido para esta resolución. Para poder dar respuesta a la pregunta, es importante primero dar a conocer cuál fue la resolución del caso. Permítanme leerles. Como resolución, por mérito de todo lo expuesto y motivado por expreso mandato de los artículos 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal, este Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, con sede en el Cantón Ibarra, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declara al ciudadano ecuatoriano Hugo Chamorro, cuyo estado y condición constan de esta sentencia, culpable, como autor directo del delito de violación sexual, tipificado y sancionado en el artículo 171, inciso primero, numeral 2, en concordancia con los artículos 158 y 155, donde se resuelve configurar la existencia de la infracción y responsabilidad del procesado, valorada la prueba de cargo y descargo, adecuado su conducta al tipo penal, declara culpable al procesado, imponiéndole la pena privativa de libertad modificada, al amparo del artículo 36 del COIP, imponiéndole la pena privativa de libertad de 14 años y 8 meses, así como también la multa de 600 salarios básicos unificados del trabajador en general, menos un tercio al haberse modificado la pena privativa de libertad, dando una totalidad de $157.600 americanos, conforme lo dispone el numeral 13 del artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal. De igual manera, bajo el amparo del artículo 175, numeral 1 del COIP, en concordancia al artículo 60, número 1, es que en el centro de privación de libertad de personas adultas donde sea recluido el procesado, siga un tratamiento psicológico. Ahora, netamente para poder conocer cómo fue que esta pericia psicológica influyó o no en lo que fue la sentencia, vamos a mencionar cómo lo tomaron lo que es el tribunal, los jueces y la fiscalía. Primero vamos a dividir en cuanto fue el peritaje de la víctima y el peritaje del agresor. Como primera instancia en el peritaje psicológico en la víctima, como primer punto, tenemos que por parte de la Fiscalía General del Estado tome en consideración el testimonio del psicólogo clínico de la Fiscalía, el doctor de iniciales JF, quien menciona que la víctima, la señora Anita Vinuesa, presenta un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado depresivo y un estrés postraumático, por lo cual él da una recomendación de que la señora tenga una terapia para poder disminuir esta sintomatología, ya que presenta un daño psicológico. Como segundo, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, con sede en el Cantón de Ibarra, como reparación integral, dicta algunos mecanismos. Estos mecanismos es importante mencionar que gracias a la recomendación previamente dicha, la cual da el psicólogo clínico, el doctor JF, menciona que cuando ya se dé esta sentencia, se realiza un proceso para la víctima con respecto al derecho de rehabilitación. Aquí la víctima, la señora Anita Vinuesa, va a tener un tratamiento psicológico y un seguimiento por parte del grupo especializado del Departamento de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, quienes ellos también van a dar un debido seguimiento y van a informar de cómo es este proceso que va a vivir o a tener la señora Anita Vinuesa. Como tercer punto, en cuanto a la valoración jurídica probatoria, se toma en cuenta lo siguiente. Asimismo, el psicólogo clínico JF indicó
las conclusiones a las cuales pudo llegar. Para esto, él tomó en cuenta una triangulación tanto en el marco teórico, lo que fue la entrevista y de igual manera la aplicación de los reactivos. Como ya bien mencionaron, se hizo algunos reactivos, se aplicó algunos reactivos de la señora Anita Vinuesa. Pero los que presentan mayor puntaje tenemos lo que es el test de Milo, el test SB50 y el test de estrés postraumático, llegando a una conclusión de que la señora presenta un estrés postraumático con sintomatología, con trastorno de adaptación, con ansiedad y depresión, los cuales están influyendo y afectando netamente lo que es su área cognitiva, afectiva, conductuales, y esto se ve inmerso en lo que es su desempeño personal, su desempeño social y su desempeño laboral. De igual manera, aquí lo que se menciona es sobre esta violencia extrema, la cual vivió la señora Anita Vinuesa, haciendo aquí una alusión netamente a cómo fue lo que ella presentó en ese momento, ya que fue un evento traumático en donde ella se sentía observada y tenía un temor constante porque su vida estuvo en riesgo, porque estuvo inclusive al borde de la muerte, y esto es lo que generó un estrés postraumático. Y estas conclusiones que menciona el doctor de la Fiscalía tienen una concordancia con lo que menciona la psicóloga del IES, quien ella menciona que en el 2018 la víctima, la señora Anita Vinuesa, ingresó lo que es al IES con un cuadro depresivo en donde presentaba llanto, presentaba pesadillas y flashback netamente de este suceso que ella había tenido, mencionando que tuvo una agresión y un abuso sexual por parte de su expareja. Cuarto, tenemos el alegato final por parte de la acusación particular, la abogada de iniciales FP, en representación de la señora Anita Vinuesa, quien menciona que con estos elementos se logra demostrar la existencia material de la infracción y sobre todo con la declaración, con el testimonio anticipado de la señora Anita Vinuesa, se logra corroborar de que ella fue víctima de abuso y agresión física, sexual y mutilación de su labio inferior por parte del señor Chamorro. Ahora netamente vamos a hablar del uso de la pericia psicológica en el agresor, en donde la valoración psicológica realizada por la psicóloga de iniciales AA, que trabaja en el Departamento de Medicina Legal, ella da como conclusiones de que el señor Hugo Chamorro presenta un cuadro depresivo severo, de igual manera desarrollando lo que son síntomas narcisistas, tiene una estabilidad emocional, que es inseguro, pero esto también tiene como un medio de defensa. Es importante mencionar aquí que muestra una tendencia marcada netamente a lo que son acciones agresivas, en donde esto lo hace de forma externa, es decir, esta agresión puede darse de forma oral, pero también presenta sentimientos de culpa. Ante las preguntas realizadas, lo que es al procesado, él contestó siempre con voluntad y conciencia, y tiene un estado emocional con depresión severa y tiene rasgos de narcisismo, pero sin embargo responde a las preguntas con claridad y exactitud. Y como segundo punto tenemos el alegato final por parte del abogado defensor del procesado, el doctor de iniciales RL, quien en defensa del procesado Hugo Chamorro también toma en cuenta lo que fue la valoración psicológica por parte del doctor JF, quien aquí lo que lo trata de hacer es preguntar, no y cuestionar, ya que se menciona de que tiene un cuadro de estrés postraumático la señora Anita Vinuesa, pero se quiere saber si es que con los reactivos aplicados se logró comprobar que netamente este cuadro de estrés postraumático es por el delito que está siendo procesado el señor Hugo Chamorro. Pero, o si no, también puede ser que este cuadro de estrés postraumático sea cuando una persona sufre un asalto y es mutilado su cuerpo, precisamente su cara. Ante esto, el psicólogo clínico da respuesta de que sí puede ser una de las razones para presentar un cuadro de estrés postraumático. Con lo mencionado llegamos a las siguientes conclusiones, de que el informe pericial psicológico y el testimonio oral realizado por el psicólogo clínico Dr. JF jugó un rol fundamental para poder llegar a la sentencia y de esta manera se haga justicia. Como antes mencioné, con cada uno de estos reactivos, con las investigaciones
y con el testimonio anticipado de la víctima, la señora Anita Vinuesa, se logró concluir de que existió este abuso y por lo cual el señor Hugo Chamorro es declarado culpable. Otras conclusiones es de que la víctima va a tener un seguimiento psicológico en donde lo principal es de que exista una psicoterapia individual, la cual se realice cada 15 días y sea durante 1 y 2 años, sobre todo por el abuso sexual que la señora Anita Vinuesa presentó. De igual manera mencionar que la víctima experimentó un suceso que implica lo que es temor, miedo, tiene indefensión, no puede desenvolverse fácilmente ante la sociedad y tiene dificultades en su ámbito personal y social. De igual manera ella presenta sentimientos de indefensión y llegan a su mente también imágenes constantes y emociones de lo que fue el suceso, por lo cual es importante trabajar esto para poder mitigar todo el proceso y el suceso que vivió la señora. Y asimismo la valoración psicológica realizada al agresor permite determinar que a pesar de que sí presenta un cuadro depresivo, también esto tiene concordancia por el proceso que en sí está viviendo el señor Hugo Chamorro, que es el hecho de que está siendo declarado culpable. Pero de igual manera un punto fundamental aquí es que él todas sus respuestas es con claridad, con exactitud y con todas las investigaciones es que la Fiscalía logra determinar que la conducta del señor Hugo Chamorro está adecuada a lo que establece el artículo 171, inciso primero, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en relación de que él está atentando contra estos artículos, por lo cual es declarado culpable. Muchas gracias, Daya, por tu intervención. Ahora, finalmente, para ir concluyendo el análisis de este caso, debemos tomar en cuenta el uso de la pericia psicológica en el agresor. Si bien gracias al informe psicológico que se realizó al señor Hugo Chamorro, se determinó que presentaba a nivel emocional una depresión bastante severa, además de rasgos narcisistas. Sin embargo, se determinó que el señor Hugo Chamorro era bastante consciente de sus actos. Sin embargo, en el alegato final por parte del abogado defensor del procesado, en defensa del procesado, adjudicó que, si bien la víctima presenta un trastorno de estrés postraumático, este fue debido a que fue víctima del robo, además de la mutilación de su labio inferior, parte de la cara, y que no tuvo que ver con las acciones del señor Hugo Chamorro, sino más bien debido a este presunto robo. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información que hemos procedido a analizar, podemos concluir que el informe pericial psicológico, como el testimonio que realizó el psicólogo clínico, jugaron un rol fundamental para dictar la sentencia al culpable de este hecho, que es el señor Hugo Chamorro. Además, de esta manera, la víctima obtuvo un seguimiento acorde a su situación y a la sintomatología que presentaba. La Fiscalía dictó que ella deberá seguir un tratamiento psicológico 1 o 2 veces por semana a lo largo de 2 o 3 años, ya que ella experimentó un suceso bastante traumático donde incluso su vida corrió un riesgo. Y finalmente, la valoración psicológica realizada al agresor fue un rol bastante fundamental, como ya les dije hace un momento, para determinar que las acciones que realizó el señor Hugo Chamorro fueron totalmente conscientes. Les agradezco mucho por haber estado aquí, además a todo el grupo por sus aportes y finalizamos totalmente con el análisis del caso. Muchas gracias.